En este video vamos a ver la teoría musical de conjuntos. La música del siglo XX, especialmente a finales ya del siglo XIX, empezó a tener una transformación y a empezar a abandonar gradualmente el lenguaje tonal, y aquel que organiza las notas a través de una estructura que reconoce una nota básica como la nota central. Todo eso estaba quedando obsoleto, por ejemplo, decir un concierto en do sostenido menor o un concierto en re mayor, una sonata en sol menor, por ejemplo, estaba ya quedando un poco como superado, ¿verdad? Por eso tenemos después de Brahms y otros compositores del romanticismo tardío un surgimiento de música que ya no tiene este lenguaje tonal. Esto quedó retratado de una manera muy clara con Arnold Schoenberg, que empezó a escribir música tonal en el año 1908. Y ya en el 1923, como dice nuestra lectura, había desarrollado un sistema dodecafónico, es decir, 12 tonos, en el cual el compositor organiza esas 12 notas en una fila ordenada y luego las somete a varias manipulaciones, y ustedes ya conocen esto como una estructura y una forma de componer llamada serialismo. Ahora, la teoría musical de conjuntos no solamente explica el serialismo, y no es lo mismo que serialismo, no es lo mismo que hacer una serie, sino que es algo que nos va a explicar de una manera más amplia la música contemporánea. La teoría de conjuntos entonces lo que hace es hacer una definición de conjunto de notas y organizarlas de manera numérica, y de esa manera se puede hacer manipulaciones, ¿verdad?, al ser expresadas en números. Y el análisis de esas clases de conjuntos es el resultado del esfuerzo de los teóricos para ver los sistemas en los cuales compositores como Schoenberg y sus seguidores trabajaron. Por cierto, se le dice la segunda escuela vienesa porque así como en su momento Mozart, Haydn y Beethoven fueron llamados la escuela clásica vienesa, es decir, estos grandes compositores tuvieron su mayor actividad en la capital de Austria, del imperio en su momento, a los seguidores de Schoenberg, y junto con él y Alban Berg y Anton Webern, se le llamó la segunda escuela vienesa, ¿verdad?, como estamos aquí leyéndolo. Entonces, entrando en materia, ¿qué es un conjunto tonal? Ustedes van a ver aquí, por cierto, una explicación en blanco, y luego en verde explica algo de cómo se utiliza un recurso virtual llamado calculadora musical. Centrémonos ahorita en la parte blanca, ¿sí? Un conjunto tonal es una colección desordenada que tenemos para escoger dentro de las 12 notas. Vamos a llamar a este nuestro grupo de 12 notas como donde tomamos nuestros elementos y los vamos a numerar del 0, nuestra nota origen, al 11. Esas son las posibilidades. Y las vamos a pensar incluso que la tenemos en un círculo, como en un reloj. Y a diferencia de estos relojes que tienen 1 al 12, aquí vamos a tener del 0 al 11. Un ejemplo de grupo puede ser las notas de la tríada do mi sol. Si do le llamamos 0, entonces ustedes pueden ver que los 4 semitonos que hay de diferencia hacen que la nota mi sea expresada como 4 y el sol sea expresado como 7. El conjunto 0, 1, 6, el conjunto 0, 1, 6 se hizo muy popular entre Schoenberg y sus discípulos y se le ha llamado el tricorde vienés. El tricorde quiere decir el conjunto de 3 notas, vienés por lo que ya vimos que es la segunda escuela de Viena. Y este es el que aparece como por defecto o predeterminado en la calculadora musical. ¿Cómo sería, por ejemplo, 0, 1, 6? Si do es el 0, 1 es re bemol y el 6 va a ser fa sostenido o sol bemol, le podemos llamar de cualquier manera. Pero también uno puede pensar que 0 puede ser cualquier otra nota. Podemos tener la como nota 0 o podemos tener mi como la nota 0. Entonces ustedes pueden ver allí que podemos transportar nuestro origen. Si fa es el 0, entonces el 1 va a ser el sol bemol y la nota si natural va a ser el 6.
Bien, ahora vamos a ver cómo invertimos un conjunto. Así como una melodía es invertida cambiando la dirección de los intervalos, por ejemplo, si tenemos una tercera menor, la inversión nos va a dar una tercera menor en dirección opuesta. Entonces, en la teoría de conjuntos, cualquier nota puede ser invertida restándosela a 12. Es decir, el 11 es el inverso de 1, porque si 1 lo restamos de 12 nos da 11. Es decir, 12 menos 1, 11. El inverso de 2 es 10, porque si a 12 le restamos 2, nos da 10. Y así podemos nosotros deducir que el inverso de 3 es 9, el inverso de 4 es 8, el inverso de 5 es 7. Y tal como dice aquí, 0, su inverso es 0. Y el inverso de 6 es 6, porque a 6 le van a restar 12. Es decir, a 12 le restan 6 y nos da justamente 6. Entonces, prácticamente 0 y 6 son neutros en la teoría de conjuntos y sus inversos son ellos mismos. Si nosotros pensamos en los números como un anillo, como les digo, ordenados como que si fueran los números de las horas en un reloj, entonces ustedes van a ver que la inversión de un conjunto produce una imagen reflejada en un espejo, y el eje de la inversión es la recta que une al 0 con el 6. Muy bien, ahora vamos a ver qué es intervalo mínimo para ir avanzando un poco en esta explicación y en las características y en las operaciones que podemos hacer en los conjuntos musicales. Los conjuntos pueden ponerse en intervalo mínimo porque vamos a ordenarlos de modo que las notas del conjunto sean lo más compacta posible. Es decir, el mayor número de intervalos entre dos notas, representadas siempre con números, va a ser la que separa la primera y la última nota. Es decir, si nosotros vemos que en un conjunto hay una distancia muy grande entre dos notas, eso nos va a indicar que esas notas van a ser los extremos. Por ejemplo, tenemos 2, 9, 10. Este conjunto 2, 9, 10, ustedes pueden observar rápidamente que entre el 2 y el 9 hay una distancia grande, ¿verdad? De 7. En cambio, de 9 a 10, la diferencia es 1. Y de 10 a 2, si nosotros lo vemos, ¿qué pasaría de 10 a 2? Tenemos el 11, el 0 y el 1. Y llegamos al 2 en una diferencia de 4. Por lo tanto, ese no está escrito como intervalo mínimo, porque el intervalo entre 2 y 9 es mayor que el intervalo entre 9 y 10 y también mayor que el intervalo entre 10 y 2. Entonces, ese conjunto debe reordenarse para que sea intervalo mínimo, que esté compuesto por el orden de los elementos escritos de manera compacta. Y la manera de escribirlo correcto está aquí, 9, 10, 2. De modo que el intervalo más grande, que es el que está entre el 2 y el 9, lo tenemos, digámoslo así, afuera. Otra manera de decirlo es que el intervalo que hay entre 2 y 9 es precisamente puesto de modo que no esté dentro del conjunto, y también podemos decirle que las notas 2 y 9 van a quedar a los extremos. Allí está la distancia más grande y las distancias pequeñas quedan adentro del paréntesis. Ahora, si no tenemos un intervalo que sea más grande que los demás, es decir, que tenemos otros intervalos del mismo tamaño, entonces lo que hacemos es que el intervalo mínimo nos va a indicar y representar al conjunto de la manera más compacta hacia la izquierda. Es decir, vamos a poner los intervalos más pequeños al principio del conjunto y los mayores hacia la derecha. En el 0, 2, 3, 7, eso está más compactado a la izquierda que 0, 4, 5, 7, porque ustedes pueden ver que 0 a 4 hay una distancia mayor, de 4 a 5 hay 1 y de 5 a 7 solo hay 2. Entonces, aquí sí está compactado hacia la izquierda, 0 a 2, 2 a 3 y luego 3 a 7 es una distancia grande. El mayor intervalo que está en el interior está formado por 3 y 7 y eso nos queda a la derecha. Y la distancia más grande, que es entre 7 y 0, nos quedó afuera, por supuesto. El mayor intervalo entre 0, 4, 5, 7 está entre 0 y 4, entonces está muy a la izquierda, ustedes lo pueden ver aquí, ese no está compactado. El 0, 2, 3, 7 sí está compacto.
La indicación ahí en verde dice que en una calculadora virtual, calculadora musical virtual, nos da en una tecla el intervalo mínimo de cada conjunto. Ahora veamos la forma básica. La forma básica, vamos a leer aquí el párrafo al final porque dice para qué sirve. Es la abstracción de las clases de conjuntos que nos ofrece una única imagen de una colección particular de notas. Si dos conjuntos tienen la misma forma básica, podemos asegurar que sonarán muy parecidos el uno al otro porque tienen la misma distancia de intervalos. Los conjuntos que tienen la misma forma básica contienen el mismo número de notas y la misma colección de intervalos entre ellas, así que hay una equivalencia auditiva. De la misma manera que, por ejemplo, decimos todos los acordes mayores son auditivamente equivalentes, ¿verdad? Uno escucha una tríada mayor y que está sobre una nota, por ejemplo, la, y es equivalente al sonido de una tríada mayor que lo escuchamos en mi bemol. O sea, la estructura es la misma y es equivalente, solamente está más aguda o más grave. Entonces veamos aquí. Si nosotros obtenemos el intervalo mínimo, que fue lo que vimos antes, de un conjunto, y también hacemos el intervalo mínimo de la inversión, esto quiere decir que a un conjunto le sacamos el intervalo mínimo y a ese conjunto lo invertimos y a su inversión le sacamos el intervalo mínimo, es decir, lo ponemos de la manera más compacta. Entonces vamos a encontrar la forma básica. La forma básica es la manera más compacta que puede quedar, ya sea el intervalo mínimo del conjunto o el intervalo mínimo de su inversión. Tenemos que, en primer lugar, encontrar el intervalo mínimo del conjunto en original y luego también invertir el conjunto y luego encontrar su intervalo mínimo y ver cuál de las dos es más compacta. Veamos aquí este ejemplo. El conjunto 7, 8, 2, 5, llamado conjunto A, va a tener como intervalo mínimo reordenar estas notas para que nos den los intervalos más pequeños dentro del grupo y el más grande afuera. Queda así, 2, 5, 7, 8. ¿Por qué queda así? Porque el intervalo de 8 a 2 es muy grande y de 2 a 5 solo tiene 3 de diferencia y de 5 a 7 ya tiene 2. Entonces, aquí no está bien escrito. Tenemos que dejar que este 8 y este 2 estén en los extremos. Por lo tanto, la manera correcta para que sea intervalo mínimo es 2, 5, 7, 8. Por otro lado, al conjunto original 7, 8, 2, 5 lo vamos a invertir. Es decir, le encontramos su inversión. Recuérdense, restando de 12. 12 menos 7, 5. 8 al 12 le restamos 8 y nos da 4. Entonces ya tenemos 5, 4. A 12 le restamos 2 y nos da 10. Y a 5 se le restamos a 12. 12 menos 5, 7. Entonces la inversión de 7, 8, 2, 5 es 5, 4, 10, 7. Ahora bien, vamos a poner también de manera compacta, o sea, como intervalo mínimo, esta inversión del conjunto A. Y vemos que la manera de ponerla compacta es 4, 5, 7, 10. Ese es el intervalo mínimo de la inversión del conjunto A. Ahora bien, comparamos el intervalo mínimo de la inversión y el intervalo mínimo del conjunto original. Vemos que 4, 5, 7, 10 está más compactado hacia la izquierda que 2, 5, 7, 8, ¿verdad? Porque 4, 5, 7, 10 tiene los intervalos más pequeños a la izquierda. Mira, aquí hay 1, y aquí hay 2 y luego 3. Aquí tenemos 3, 2, 1. Entonces, la forma más compacta es 4, 5, 7, 10. Y ahora esto lo pasamos a 0. Quiere decir que restamos 4 menos 4 nos da 0. 5 menos 4 nos da 1. 7 menos 4. 7 menos 4 nos da 3. Y 10 menos 4 nos da 6. Y así todo lo reducimos a 0, 1, 3, 6. Esa es la forma básica de nuestro conjunto. Con esto terminamos esta primera parte de teoría musical de conjuntos.